Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Tutorial de la filosofía de Pedro Abelardo. Se puede decir que Abelardo es la primera gran afirmación medieval del valor humano de la investigación. Fue un gran filósofo, un gran dialéctico, también un notable teólogo y, por supuesto, hay que reconocer que tuvo una vida bastante agitada, ya que las circunstancias de la vida de Abelardo las cuenta él mismo en una carta que lleva el título Historia Calamitatum. Pedro Abelardo había nacido cerca de Nantes el año 1079 y había estudiado dialéctica con Guillermo de Champeaux, del cual pronto se hizo adversario y rival intelectual. Enseñó primeramente dialéctica en varias localidades de Francia, después desde el año 1113 teología junto a la Escuela Catedral de París, y su enseñanza se desarrolló pues entre disputas abundantes y polémicas frecuentes, suscitadas por su intemperancia dialéctica y también por la notable envidia que su éxito provocaba. En París se enamoró de Eloísa, sobrina de un tal Fulberto, canónigo, que era bella y muy culta, y tuvo de ella un hijo, Astrolabio. Habiéndose casado, temiendo que dañase su fama y carrera de maestro, pues envió a Eloísa al convento de Argenteuil, cerca de París, donde ella había sido educada desde niña. Podemos decir que hubo un ultraje, según las tesis del tal Fulberto, y realmente los parientes de la esposa, creyendo que quería Abelardo desembarazarse de ella, se vengaron del mismo. Y eso es muy conocido a nivel histórico lo que pasó, que le cortaron sus partes y al final Abelardo se recuperó, y después de este infortunio Abelardo renovó con redoblado entusiasmo su enseñanza, etc. Podemos decir que escribió distintos tratados muy importantes y también hay que decir que murió el 20 de abril del año 1142 a la edad de 63 años. Sus restos fueron sepultados en el Paráclito y allí fueron llevados y puestos a su lado los restos de Eloísa 21 años después, en el año 1164. En cuanto a las obras de las que es autor Abelardo, pues hay que señalar varias. Por ejemplo, podemos pensar en su dialéctica, compuesta hacia el año 1121, también el Tractatus de Unidad y Trinidad Divina, también en la Introducción a la Teología, y otras obras, por ejemplo, también una obra de ética, y también otras obras importantes como Diálogo entre un filósofo cristiano, musulmán y judío, etc. La ética se titula también Ética, conócete a ti mismo. En cuanto al método de Abelardo, pues hay que decir que es el método escolástico que aparece en su obra Sic et non, sí y no, y que luego utilizaron grandes filósofos y teólogos como el caso de Tomás de Aquino y otros. En consecuencia, Abelardo ha ejercido sobre el desarrollo de la filosofía medieval una influencia poderosísima. Y esta influencia es debida a varias razones. En primer lugar, a su fascinación como gran profesor que era. Él ha sido, si no el fundador, al menos el precursor de la Universidad de París, y su prestigio de profesor y la superioridad de su método consagraron la celebridad de la Escuela de París y prepararon la formación de la universidad. La obra en la cual ha aclarado mejor y puesto en práctica su método de investigación es la ya citada por mí Sic et non, sí y no. Se trata de una colección de opiniones, sentencias de padres de la Iglesia dispuestas por problemas, de manera que aparezcan las diversas opiniones como respuestas positivas o negativas al problema propuesto, de donde se origina el título, que significa sí y no. Este procedimiento amenazaba con acarrear el descrédito sobre la unidad de la tradición escolástica, haciendo plantear también los problemas para demostrar la necesidad de resolverlos. En ese sentido, esa obra tuvo una gran influencia también en la Edad Media. Por otra parte, también es verdad que hay que también considerar que la disciplina que estudia y prescribe, por ejemplo, el uso de las palabras y su significado es la lógica, y se ve, por otra parte, que la lógica tendrá en la investigación escolástica, como lo propone el propio Abelardo, un sitio predominante, porque en definitiva, para Pedro Abelardo, la lógica equivale a la razón humana. En consecuencia, la investigación de Abelardo es una búsqueda racionalista que se ejercita sobre los textos tradicionales para buscar en ellos libremente la verdad que contienen. Esta investigación se entiende como una interrogación incesante,
o dicho en latín, assidua seu frequens interrogatio, y diríamos comienza en la duda, porque solamente la duda promueve la investigación y solo la investigación conduce a la verdad. En ese sentido fue pionero en este orden de cosas también. Y también hay que decir que el motivo de la fascinación en relación con la filosofía de Abelardo también proviene de su propia personalidad, que la ejerció sobre sus contemporáneos y de la eficacia de su enseñanza sobre la escolástica. Su dialéctica pues, era invencible en su tiempo. Abelardo, por tanto, es una de las personalidades que más ha sentido y vivido la exigencia y el valor de la investigación en filosofía. Los resultados especulativos son para él menos importantes que la investigación necesaria para llegar a ellos. En ese sentido, por ejemplo, en relación con la cuestión de razón y autoridad, Abelardo está convencido de que el predominio de la investigación pues confiere naturalmente a la razón la preeminencia sobre la autoridad. Abelardo, en consecuencia, no niega la función de la autoridad en la investigación y dice al respecto: mientras la razón permanece escondida, dice, basta la autoridad y debe respetarse sobre el valor de la autoridad aquel conocidísimo y fundamental principio transmitido por los filósofos. No se debe contradecir a lo que parece verdadero a todos los hombres o a los más o a los doctos. Aquí termina la cita de Abelardo. A la autoridad, por tanto, es necesario confiarse solamente mientras la razón permanece escondida, pero se convierte en inútil cuando la razón tiene medios, podríamos decir, de encontrar por sí misma la verdad. Y dice también Abelardo: todos sabemos que en aquello que puede ser discutido por la razón no es necesario el juicio de la autoridad. Frase fundamental y que expresa muy claramente lo que el propio Abelardo pretende. En este sentido, a propósito de la Trinidad, del enigma de la Trinidad, del misterio de la Trinidad de Dios, Abelardo afirma explícitamente que no puede prometer en este argumento enseñar la verdad, a la cual ni el hombre ni él tampoco puede llegar, sino solamente proponer una especie de solución verosímil o cercana a la razón humana y al mismo tiempo no contraria a la fe. En consecuencia, para él esto no supone que la fe no se debe alcanzar y defender con la razón. Si no se debe discutir ni siquiera sobre lo que se debe o no se debe creer, ¿qué nos resta sino dar nuestra fe igualmente a los que dicen la verdad como a los que dicen lo falso? Viene a pensar el propio Abelardo. Por tanto, también es verdad que en relación con la discusión de los universales, la posición de Abelardo es típica y debería considerarse como que influyó poderosamente en el desarrollo posterior del problema, porque en efecto Abelardo podemos decir que fue el primero que fundó su solución no ya en la verdadera o supuesta realidad metafísica del concepto, sino únicamente en su función, que es la de significar las cosas, de significar la realidad. Parte de la definición del universal dada por Aristóteles en la interpretación dice: universal es lo que ha nacido para ser predicado de muchas cosas. En virtud de esta definición acentúa el carácter lógico y puramente funcional del universal y por un lado niega que pueda por cualquier título ser considerado como una realidad o res y por otro que pueda considerarse como un puro nombre. En este sentido también la fórmula de Roscelino, otro gran dialéctico de la época, universale est vox, el universal es la palabra, la voz, Abelardo la sustituye por la fórmula universale est sermo. A diferencia de la vox, el sermo supone la palabra predicabilidad, referencia a una realidad significada, lo que la escolástica posterior llamará intencionalidad. Por otra parte, podemos decir que pues, en estas cuestiones el propio Abelardo pues, considera que el universal, aunque no exista en realidad como tal, esto no significa que no sea nada, porque para Abelardo las cosas singulares en su propiedad o en su naturaleza son uniformes o semejantes, aunque esta uniformidad o semejanza no constituye a su vez una cosa singular. Por lo tanto, esta conveniencia en alguna cosa, por ejemplo, en que son hombres, por ejemplo, los seres humanos, y esta conveniencia o uniformidad es real. Abelardo la define como un estatus que no es ni una res ni un nihilum, no es la nada tampoco.
Cuando se dice, por ejemplo, que todos los hombres convienen en ser hombres, no se entiende otra cosa sino que son todos hombres y que en esto no difieren en nada. Estas tesis se hicieron típicas del nominalismo medieval y de la lógica nominalista, que se integrará más tarde con la doctrina de la suppositio, por medio de la cual se expresó la función propia del concepto como signo de estar en lugar en las proposiciones y en los razonamientos en que se utilizó de un conjunto de objetos semejantes entre sí. Podemos decir que en relación con las especulaciones teológicas, el intento fundamental de Abelardo es precisamente mostrar el acuerdo sustancial entre la doctrina cristiana y la filosofía pagana. Se da cuenta Abelardo que en esta tentativa aparece el sentido literal de las expresiones de los filósofos a quienes se refiere, pero se defiende recordando que los mismos profetas, cuando a través de ellos habla el Espíritu Santo, no entienden más que en parte el significado de sus palabras, las cuales muchas veces son declaradas e interpretadas por otros. Conforme a estos presupuestos, se puede decir que el tratamiento racional del dogma trinitario es explicado por Abelardo demostrando el acuerdo sustancial de los filósofos y en particular de Platón y de los neoplatónicos con la revelación cristiana. Para él, aún los filósofos paganos han en efecto conocido la Trinidad, según Abelardo. Insisto, ellos admitieron que la inteligencia divina o nous ha nacido de Dios y es coeterna con Él, y han considerado además el alma del mundo como la tercera persona que procede de Dios y es la vida y la salvación del mundo. Platón, dice Abelardo, reconoció explícitamente el Espíritu Santo como el alma del mundo y como la vida de todo, dice Abelardo, ya que en la bondad divina todo de alguna manera vive y toda cosa está viva y ninguna está muerta en Dios. Lo cual quiere decir, sigue diciendo Abelardo, que nada es inútil, ni siquiera los males que son dispuestos de la mejor manera para bien del conjunto. Esto lo dice en su obra Teología Cristiana. En definitiva, estas comparaciones, estos análisis guían a Abelardo en sus interpretaciones trinitarias y la distinción de las tres personas está fundada en la distinción de los atributos. En relación también con otras cuestiones, por ejemplo, con el hombre, con la antropología, para Abelardo el alma humana es una esencia simple y distinta del cuerpo. Hay un sentido en el cual se puede decir también que las criaturas intelectuales como el alma o el ángel son corpóreas en cuanto están limitadas por el espacio, pero es un sentido impropio que se deriva de un concepto engañoso de la corporidad. El alma humana, para Abelardo, está dotada de libre albedrío. Y por libre albedrío, dice Abelardo, los filósofos entienden el libre juicio de la voluntad. El arbitrio es, en efecto, la deliberación o el juicio del alma por el cual uno se propone hacer o no una cosa. Desde la perspectiva abelardiana, los animales no tienen libre albedrío porque no tienen juicio, y hasta nosotros carecemos de libre albedrío cuando queremos lo que no está en nuestro poder o cuando alguna cosa sucede sin nuestra decisión propia. Como capacidad de verificar voluntariamente y sin coacción la acción que se ha decidido después de un juicio racional, el libre albedrío le pertenece tanto a los hombres como a Dios y en general a todos los que no están privados de la facultad de querer. Por otra parte, en cuanto a la ética, pues cabe decir que el punto central de la ética de Abelardo es la distinción entre vicio y pecado, y entre pecado y mala acción. El vicio es una inclinación natural del alma al pecado, pero si tal inclinación es combatida y vencida, además, no solo no da origen al pecado, sino que hace más meritoria la bondad o la virtud. Pecado es, en cambio, o vicio, el consentimiento dado a esta inclinación y es un acto de desprecio y ofensa a Dios. Consiste realmente, para Abelardo, en no cumplir la voluntad de Dios, en contravenir una prohibición suya, etc. La mala acción, por tanto, puede ser cometida aún sin el consentimiento de la voluntad, por tanto sin pecado, como acontecer de una manera que supone que pues no se tiene en cuenta las reglas éticas. El mal del alma es, por tanto, verdaderamente solo el pecado, el consentimiento dado, según Abelardo, a la inclinación viciosa. Abelardo, además, insiste en la pura interioridad de las valoraciones morales. La acción pecaminosa no añade nada verdaderamente al pecado, que es el acto por el cual el hombre desprecia la voluntad divina.
Por otra parte, no siempre el juicio humano, según Abelardo, puede acomodarse a esta exigencia de la valoración moral, pero esto sucede porque los hombres no tienen en cuenta la culpabilidad interior, sino el acto pecaminoso externo, que es efecto de la culpa. Solamente Dios, según Abelardo, que mira no las acciones sino el espíritu con que se hacen, puede valorar según la verdad el valor de la intención humana y juzgar exactamente la culpa. El juicio humano, por tanto, desde su perspectiva, se aleja necesariamente del juicio divino. Abelardo, por otra parte, procede coherentemente con esta ética de la intención y no se para ante las consecuencias teológicamente peligrosas de la misma. Si el pecado está solo en la intención, ¿cómo se justifica el pecado original? Abelardo responde que el pecado original no es un pecado sino la pena de un pecado. Por otra parte, también considera el propio Abelardo que afirmar que se puede pecar por ignorancia significa entender el pecado en sentido amplio e impropio, ya que el pecado es verdaderamente la ignorancia solo cuando es efecto de negligencia consciente. Muchas gracias a todos por su atención y el que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal. Hasta siempre.